Gracias y paz, amados hermanos. Miren este video atentamente y vamos a aclarar algunas cosas para que no haya confusión. La Biblia dice que Él suplirá. ¿Qué? Todo lo que ¿qué? Todo lo que os falte. ¿Conforme a qué? Hermano, comience a cambiar esa mentalidad y empiece a decir en este año 2022, Dios quiere prosperarme y bendecirme. O sea, comience usted a cambiar su mente para cambiar su economía. Comience a cambiar aquí para que Dios te bendiga. Comience a decirle, Señor, dame ideas de negocio. A Dios le conviene bendecirlo a usted. Si usted es una persona dadivosa, Dios dice, no, que me conviene bendecirlo. Porque ¿cómo construyen este lugar? ¿Cómo compramos la baldosa? ¿Cómo lo hicimos? Con hermanos que han aprendido a dar lo que es de Dios, que han aprendido a decirle, Señor, te honro con mis finanzas. Como verán, tenemos aquí a un predicador que está citando la Escritura. ¿Y por qué es necesario hacer aclaraciones? ¿Por qué? Porque citar la Escritura no es suficiente. El gran problema de muchos creyentes es el siguiente, que si alguien cita la Escritura, entonces ya tenemos que dar por hecho que todo lo que sigue es correcto. Deben recordar que los testigos de Jehová citan la Escritura. Deben recordar que adventistas citan la Escritura. Deben recordar que los mormones en ocasiones citan la Escritura. Deben recordar que los judaizantes citan la Escritura. Deben recordar que todos citan la Escritura. El problema no es solo citar la Escritura, sino citar la Escritura bien. Y para eso es muy importante nosotros entender el contexto de lo que se estaba diciendo en ese capítulo, en ese pasaje o en ese libro, para entender bien lo que está expresando. En este caso es el apóstol Pablo. Este hombre está citando un versículo de Filipenses, concretamente se encuentra en el capítulo 4 del libro de Filipenses. Y yo quiero mencionar dos cosas que él ha dicho y que no me parecen adecuadas y correctas a la luz de la Escritura. Todo el mensaje de este hombre se centra en bendición financiera, en cómo cambiar tu mentalidad para entonces tener una mentalidad de prosperidad y de bendición financiera. A mí ya de por sí reconozco que un mensaje que se enfoca en el dinero desde el principio hasta el final no me agrada mucho. La Biblia en ocasiones habla de las finanzas, la Biblia en bastantes ocasiones habla de los recursos materiales, pero yo creo que la Biblia no usa a lo mejor 2, 3 capítulos enteros solo para hablar de cómo adquirir riquezas y bendición financiera. Son cosas que van apareciendo, pero no es el énfasis. Nosotros debemos entender que no es el énfasis de la Escritura. El énfasis de la Escritura no es hacernos ricos. Entonces es muy extraño cuando vemos un mensaje donde el énfasis es el crecimiento económico de los creyentes. Pero miren, estas dos cosas que menciona son interesantes. Él cita Filipenses 4, si no me equivoco, está en el versículo 19, donde el apóstol Pablo dice que el Señor les dará conforme a sus necesidades, que el Señor suplirá sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces él cita eso, ¿no? El Señor os va a suplir lo que os falte conforme a sus riquezas y llama a la congregación y llama a los creyentes a tener una mentalidad de bendición, de a decir, ¿no? Dios me va a bendecir este 2022, Dios me va a prosperar económicamente, Dios me va a dar todo lo que me falta en este 2022, Dios me va a dar abundancia, Dios me va a dar finanzas, Dios me va a dar crecimiento financiero. Él habla de que todo está en la mente, que tienes que tener una mentalidad adecuada para tener un crecimiento de finanzas adecuado, que no puedes tener una mentalidad de pobreza. De eso se habla mucho, ¿no? Ellos suelen decir, es que no pienses que ser cristiano significa ser pobre, que para servir mejor al Señor tienes que ser pobre, ¿no? Y nadie ha dicho eso. Pero tampoco significa que los cristianos tengan que ser todos ricos. Eso es cierto. La Biblia dice que al final el Señor va a dar a cada uno conforme a su voluntad. No todos los creyentes serán ricos. No todos los creyentes van a tener buenos coches. No todos los creyentes van a tener buenas casas. No todos los creyentes van a tener mansiones de lujo ni empresas de lujo. ¿Saben qué es extraño? Este mensaje de la prosperidad no entra en las iglesias cristianas y en los creyentes de las zonas rurales de la India, de las zonas rurales de China. ¿Sabes por qué? Porque ahí las personas se limitan a poner su fe en Cristo, a la oración, a llevar adelante la gran comisión, a predicar el evangelio, a hacer discípulos de Jesús. En su mente no está que Dios los va a hacer ricos, en su mente está el evangelio.
Pero esto, pues, primeramente siempre engancha en Norteamérica, luego suele también estar por las zonas de Canadá, baja para Sudamérica, se extiende por Europa y por ahí se va moviendo. Si bien es cierto que cada vez más predicadores van a algunas zonas de África, también donde se mueve mucho el evangelio de la prosperidad, pero en otras áreas no engancha tanto. ¿Por qué? Porque saben que el corazón de la gente allí no es codicioso y el evangelio de la prosperidad no tiene mucho éxito. Abren sus Biblias, ven que no tiene ni pies ni cabeza lo que están ofreciendo, que el centro de las escrituras es otro, que el centro del evangelio es otro, y entonces simplemente engancha en lugares donde la codicia es abundante, como puede ser Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, Europa y cosas similares. Cuando nosotros vemos ese pasaje, nosotros debemos entender una cosa. ¿A quién está escribiendo Pablo? Está escribiendo a los filipenses. ¿Qué estaba pasando en ese entorno? Bueno, Pablo en aquel entonces, en ese contexto, Pablo les estaba agradeciendo porque los filipenses habían mandado una buena ofrenda a través de Epafrodito para que Pablo tuviera pues cubiertas sus necesidades. Y Pablo dice, mira, no es que antes no hubierais querido hacer una ofrenda, pero no habéis tenido ocasión. ¿Qué dice Pablo? Que antiguamente los filipenses no tenían recursos suficientes para mandar una ofrenda a Pablo. Ellos querían mandar una ofrenda a Pablo, pero no tenían. Y como no tenían, entonces no podían mandar una ofrenda. No es que tuvieran una mentalidad de pobreza, no es que tuvieran un espíritu de pobreza, ni una mentalidad de que tengo que ser pobre, no. Es que simplemente en aquel entonces no tenían abundancia. En aquel entonces no tenían suficientes recursos ni siquiera para mandar una ofrenda a Pablo. ¿Eran menos creyentes por eso? No. ¿Eran menos bendecidos por eso? Claro que no. Simplemente que en ese momento de sus vidas los filipenses no tenían tantos recursos y no podían ni siquiera mandar una ofrenda a Pablo. Pero Pablo, después de decir eso, de decir, oye, estoy agradecido por vuestra ofrenda, yo sé que la habíais querido mandar antes, pero no teníais oportunidad, es decir, no teníais recursos para mandar. Y Pablo luego también dice, y no significa que yo tenga necesidad tampoco. Y es ahora donde Pablo sigue diciendo, porque yo he aprendido a gozarme en la abundancia y a gozarme en la escasez. Pablo afirma además que él mismo ha tenido momentos de más escasez. El propio apóstol Pablo dice que ha pasado por momentos de abundancia y que ha pasado por momentos de escasez. Pablo dice en ese momento a los filipenses que él ahora tiene suficiente y está bien abastecido, pero Pablo también les dice que ha habido un momento donde no ha tenido tantos recursos, donde ha tenido, literalmente la palabra es escasez. Escasez, una palabra que a los predicadores de la prosperidad parece que no les gusta que llegue a los creyentes, pero Pablo mismo dice, he tenido escasez. Entonces, ¿Pablo era menos bendecido por tener escasez en esos momentos? No. ¿Pablo era menos creyente? No. ¿Pablo estaba menos agradando menos a Dios y por eso Dios lo tenía en escasez? No. ¿Pablo no contaba con el favor de Dios? Claro que sí contaba con el favor de Dios, solo que Pablo pasó unas etapas de escasez. No es que Pablo tuviera una mentalidad de escasez ni una mentalidad de pobreza, es que es lo que le tocó vivir en aquel momento y ahora tenía un momento de abundancia. Y justo después, en el versículo 19, Pablo les dice, y yo sé, por lo que habéis hecho, por esa generosidad, por vuestra actitud dadivosa, yo sé que el Señor suplirá lo que os falta, suplirá para vuestras necesidades. Y la palabra original es eso, para vuestra necesidad. Ojo, cuando Pablo dice eso, no está pensando en coches o carruajes de caballos lujosos y casas y relojes de oro y utensilios de oro en la casa. No, Pablo está hablando ¿de qué? De lo necesario. Pablo está hablando de lo necesario. Pablo no está diciendo, ahora tenéis que tener una mentalidad de prosperidad, mentalidad de éxito financiero y el Señor os va a dar el coche que os falta, la mansión que os falta, el Rolls Royce que os falta, el iPhone que os falta, el dinero que os falta. No, Pablo está diciendo, Dios va a suplir vuestras necesidades. Otro texto que se centra en eso, teniendo, por ejemplo, cuando el Señor Jesús habla y dice, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su justicia y las otras cosas serán añadidas. Muchos predicadores de la prosperidad lo tuercen para decir que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, y ellos lo traducen en sembrar, entonces el Señor te va a dar todas las otras cosas. Pero las otras cosas son las otras cosas que menciona en el texto. Y en el texto menciona 3 cosas: comida, bebida y ropa. Es decir, nutrición, hidratación y vestimenta. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que te centres en el Señor, que hagas del reino de los cielos tu prioridad y el Señor cuidará de tus necesidades básicas. ¿Qué aparece en la oración del Padre Nuestro? En la oración modelo que Jesús muestra a sus discípulos, dice, danos hoy el pan de cada día. No nos des 800 barras de pan y háganos ricos. Danos lo necesario. ¿No dice también la Escritura teniendo que comer y que vestir?
Estad contentos, dad gracias. Entonces, constantemente lo que vemos en las cartas, en las epístolas paulinas y lo que vemos en la Escritura es que sí, tenemos un Señor que nos cuida, que cuida nuestras necesidades, pero no que ahora tengamos que tener una mentalidad de éxito financiero porque el Señor nos va a dar el Bugatti que nos falta, el Maserati que nos falta, el Ferrari que nos falta, la mansión de 3 plantas en Miami que nos falta. No, por el amor de Dios. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso es torcer el texto. Un texto fuera de contexto solo sirve para crear, ya se lo saben, un pretexto. Y solo para terminar, a mí me dolió, realmente me dolió en el corazón cuando le escucho decir, a Dios le conviene bendecirte. ¿Y por qué dice que a Dios le conviene bendecirte? ¿Por qué? Porque el Señor cuando te bendice, claro, ¿quién va a edificar los templos? ¿Quién va a hacer la obra de los templos? ¿Quién va a construir las grandes catedrales? ¿Quién va a construirlo? El Señor le conviene bendecirte. ¿Para qué? Para seguir edificando casas para Él, para ser adorado, para seguir edificando, poniendo las racholas. Y está bien, yo sé que sale de los creyentes todas las obras que se hacen, yo sé que sale de los creyentes, pero es curioso, no ha hablado de misiones, no ha hablado de nada por el estilo, que no está mal, que está bien tener un templo. Y está bien que los creyentes seamos generosos para proveer por el lugar donde congregamos y donde gastamos luz y donde gastamos agua y donde nos reunimos con libertad. Pero es interesante la expresión, a Dios le conviene bendecirte. Es como si Dios tuviera la necesidad de todas esas cosas, ¿no? Nosotros quizá tenemos la necesidad de un lugar para hacerlo, pero el Señor podría decir, bueno, lo pueden hacer en el campo, lo pueden hacer al aire libre, lo pueden hacer en muchas cosas. Yo no creo que a Dios le convenga bendecirnos. Yo no creo que a Dios le convenga bendecirnos porque, oye, les tengo que bendecir porque eso a mí me beneficia también. No creo que esa sea la esencia del mensaje. Que Dios nos bendice y que usamos muchos de nuestros recursos para las cosas que tienen que ver con Dios, por supuesto que sí, pero que Dios le conviene bendecirnos como si el Señor tuviera la necesidad de que le devolviéramos el favor para sus cosas. Señor, tú me das, pero te conviene, porque si se lo das al impío, el impío no hará nada para ti, pero si me lo das a mí, yo haré mucho para tu reino. Si Dios supiera que la mayoría de veces nos lo gastamos. La mayoría de lo que nos da el Señor no va a parar a su reino. La mayoría de lo que nos da el Señor no va a parar a su obra. La mayoría que nos da el Señor va a parar a nuestra vida diaria, va a parar a nuestros gastos, a nuestras casas, a nuestra luz, a nuestra agua, a nuestros teléfonos, a nuestros restaurantes, a nuestra comida, a nuestra despensa, a nuestra ropa. Y quizá le damos un poco a la obra. Esa es la realidad. No es que, me conviene darles porque ellos de todo lo que les doy casi todo lo siembran en la obra. Eso no es verdad. Señor no le conviene darnos. El Señor nos da porque quiere, porque es bueno, es su soberana voluntad y a cada uno le da conforme a su voluntad y le da cuanto Él quiere. Y debemos ser agradecidos, con mucho o con poco. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque no haya fruto en el campo, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, tengan cuidado, no solo busquen que las personas citen la Biblia, presten atención para que la citen bien. Recuerden que hasta el diablo citó la Biblia para tentar a Jesús. Entonces, no basta con citar la Escritura, hay que citarla correctamente. Si este vídeo te edificó, si este vídeo te aclaró alguna duda, incluso sobre ese pasaje, si ese vídeo alimentó tu vida espiritual de alguna manera, recuerda, compártelo con más personas. Cada día más están abriendo los ojos y yo le doy gracias a Dios que cada día más personas están abriendo los ojos y están yendo de cabeza a la palabra, con hambre de conocer la palabra y deseo de decir, oye, no quiero que me engañen, quiero conocer la Escritura y quiero ser como un buen bereano de analizar todo lo que me enseñan a la luz de las Escrituras y solo decir amén aquello que viene de parte del Señor. Compártelo, deja un buen me gusta. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.